Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes, encuentros significativos con Jesús, de aquí hasta la Semana Mayor, ¿verdad? Y el mensaje que trataremos el día de hoy, claro, con la ayuda de nuestro Dios, es doble. No solo vamos a hablar de la mujer cananea, sino también del hombre sordomudo. ¿Por qué? Porque son dos personas gentiles a los que los judíos no creían que Jehová Dios pudiera interesarse en ellas y salvarlas. Los judíos pensaban que tenían una especie de monopolio de Dios, que su Dios era para ellos únicamente, solamente. De hecho, no consideraban a ningún gentil digno de Dios. Los judíos llamaban a los gentiles despectivamente perros y ni siquiera cruzaban por su tierra porque pensaban que eran personas inmundas. Si pasaban por ahí, pues se iban a contaminar. Pero el Señor Jesús, en el pasaje que vamos a meditar, está a punto de cambiar todo eso. Jesús, sí, en esta parte de su ministerio estaba predicando a su pueblo Israel. Y explica en Mateo cómo el Evangelio primero vino a los judíos, pero después se extendería, como trataremos un poco más adelante, a todo el mundo. Pero ¿cuántos saben que cuando hay una primera vez, hay una segunda y luego más? Existía entonces un plan para que el Evangelio fuera a los gentiles, pero los judíos estaban aferrados a sus rituales, a su judaísmo, a sus restricciones. Pueden verlo esto en los capítulos anteriores de Marcos 7. Y aquí tenemos al Señor Jesús estando entre ellos y queriendo ampliar el mensaje de esperanza que se halla en él, el Mesías, ¿verdad? Así hallamos que el Señor Jesús deja Galilea, la parte norte de Israel, y la comodidad del territorio judío, y se va a un lugar fuera de Israel, a tierra gentil. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que los fariseos, como buenos fariseos y los escribas, no iban a ir a una tierra gentil. Y además ellos estaban buscando faltas para acusarlo ante el Sanedrín y tal vez aprenderlo. Por eso ellos habían venido desde Jerusalén buscándolo. Y al escuadrón de la verdad muy probablemente le seguiría el escuadrón de la ejecución, por lo que el Señor, consciente de los tiempos de su ministerio, quiso alejarse de ellos para que esto no sucediera tempranamente. Era también verdad que en este punto que hemos leído, Jesús necesitaba descansar, porque ciertamente estaba fatigado. La Escritura nos dice esto al principio de Marcos 7. Él quería alejarse y hallar algo de reposo porque constantemente estaba siendo presionado por grandes multitudes que querían oírlo. Y estas multitudes crecían y le seguían a todas partes. Pero también Jesús quería dejar en claro que su mensaje de esperanza y de salvación no era un privilegio exclusivo judío, sino que le pertenecía al mundo entero. Ir a Tiro y a Sidón no fue casualidad, hermanos. Nada de lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal lo fue. Nada de lo que hizo lo fue, y incluso lo que está escrito fue escrito por algún motivo o razón. Así que al ir a Tiro y a Sidón hace una afirmación histórica del Evangelio. Este no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Él va a salir de su zona cultural a tierras gentiles
y va a realizar 2 milagros que son la parte central de nuestro mensaje. Estos 2 milagros los hace con un propósito específico: demostrar que el Evangelio de Jesucristo no es algo que debe aferrarse solamente al pueblo judío como privilegio exclusivo. El Evangelio es para todo el mundo. Abran su Biblia, por favor, hermanos, en el capítulo 7 de Marcos. Vamos a ir viendo del versículo 24 al 37. Esté atento a la palabra de Dios, a los comentarios de los versículos que iremos comentando, para que entendemos y corroboremos lo que yo estoy diciendo aquí es cierto, ¿verdad? Estos episodios son muy interesantes y están arreglados de tal manera que proveen un ejemplo perfecto de personas que estaban fuera totalmente del ámbito judío. Él no podía haber escogido mejor a las personas que sanó y salvó. Personas que aparentemente no podían ser sanas y salvas porque no eran judíos. La Biblia, en primer lugar, nos dice el lugar a donde fue Jesús. Versículo 24. No sé si haya un poquito de eco, hermano, oigo mucho eco. Bueno, versículo 24 dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús había salido de Galilea, la parte norte de Israel, y realizó una jornada como de 30 kilómetros. Se va a la región de Tiro y de Sidón. Esta región es lo que hoy conocemos como el país del Líbano. Va a este lugar porque sabe que los fariseos no le iban a seguir, ya hemos dicho. Pero no está preparado para el hecho de que su popularidad había crecido tanto que se corre la voz que ha llegado el que hace milagros. Y la gente sabe quién es Él. Así que en vez de llegar a un lugar que pensaba tranquilo y de incógnito, seguro, no fue así. Pero va a ser en Tiro y Sidón, como hemos dicho, algo que nunca se había hecho antes en el judaísmo. Está a punto de expandir el alcance de su ministerio, cruzando fronteras geográficas, étnicas, de género y de religión. Jesús escoge hacer esto en un lugar que tal vez era el lugar más improbable que se pudiera uno imaginar. Tiro y Sidón era el lugar original de Jezabel. ¿Se acuerdan quién era Jezabel? La esposa de Acab, que trató de introducir la adoración a Baal y a Asera en Israel, mezclándola con el judaísmo. Ella casi destruyó el reino con su maldad y con su asociación a los profetas de Baal y Asera. Y es a este lugar donde va Jesús. En segundo término, vemos la persona que Jesús encontró, versículos 25 y 26 en la primera parte. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Mateo ubica a la región de Tiro y Sidón como Canaán y narra lo que la mujer clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En otras palabras, la mujer que Jesús va a usar como protagonista era, además de la región donde Dios había dicho que se exterminaran a todos los habitantes, porque eran sumamente perversos. Dios sabía que de esta cultura maligna se iba a contaminar su pueblo. Esta mujer griega era nacida en Canaán, vivía fuera de Israel, y con Jesús ella iba a enseñar el largo alcance de su mensaje como Mesías. Ella era la candidata más improbable para la salvación que uno se pudiera imaginar. Es más, todo lo que pudiera pensarse estaba
contra esta mujer cananea. Su nacionalidad griega, nacida en Canaán, estaba contra ella. Ella era entonces gentil. Jesús, judío. Los judíos y los gentiles hemos dicho que no se trataban. Su género también estaba en contra. Ella era una mujer y los hombres en esta cultura no prestaban atención a las demandas de una mujer, ni siquiera al hablarles. Satanás también estaba en contra de ella, porque ella había venido a pedirle a Jesús que echara a un demonio fuera de su hija. Y Satanás no iba a querer perder al huésped de uno de sus demonios, así que Satanás estaba contra ella. Y al leer el relato, uno podría pensar que Jesús también estaba contra ella, porque cuando ella viene, y esto lo narra más detalladamente Mateo, primero Jesús ni siquiera le hace caso, ni siquiera la toma en cuenta. No responde a ese clamor apasionado e insistente: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y luego narra Mateo que ella sigue suplicando de manera constante, es decir, no lo hizo una, dos, tres veces, no, lo hizo muchas veces. Ante esto los discípulos le piden al maestro que la despida porque les estaba molestando ya demasiado su ruego. Ahora diríamos coloquialmente que le dijeron a Jesús: Señor, ya corre a esta mujer que nos está fastidiando nada más. Alguien dirá: ¿por qué haría todo esto la cananea? Sin duda, ella tenía algo que lo explica todo, y creo que usted ya sabe qué es. Era una madre que tenía una hija en profundas dificultades. Si usted es padre o madre, sabe que uno se olvida de lo que está bien o lo que está apropiado, que lo que debe de hacer, o lo que es aceptable cuando se trata del bien de uno de nuestros hijos. Sin duda, ella había tratado por todos los medios posibles que su hija fuera librada de este demonio. Así que ella vino porque había oído que Jesús hacía milagros. Y también, muy probablemente, había oído que echaba fuera demonios. Y no le importó nada más. Ella amaba a su hija e iba a hacer todo lo que pudiera, todo lo que estuviera a su alcance para ayudarla. Jesús entonces responde a la mujer con una parábola aparentemente extraña. Ya la leyó usted, ¿verdad? ¿Ha pensado en lo que significa? Versículo 27. Él dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer suplica sanidad para su hija y Jesús le responde con una parábola. Pero permítame decirle lo que significa esta parábola. Parábola es poner una cosa al lado de otra para compararla. Los hijos representan a los judíos. El pan de Dios representa la misericordia de Dios. Y los perrillos representan a los gentiles. En otras palabras, Jesús le dijo: deja primero que se sacien los judíos. No está bien tomar la misericordia de Dios echándola a los gentiles. Debemos aclarar que el término perrillos o cachorros, como traducen algunas otras versiones, no era un insulto, porque el Señor usa esta designación en diminutivo, y la mujer sirofenicia no se enojó por eso, sí se sorprendió, pero acepta y entiende lo que Él dice. El Evangelio vino primero a los judíos, a lo suyo vino, pero también después a los gentiles.
Jesús estaba diciendo veladamente, ahora en el programa de Dios está el anunciar el Evangelio a los judíos, pero la misericordia de Dios es inmensa, es grande y hay un lugar para ti. Jesús usa a los cachorros debajo de la mesa para ilustrar esta presentación. Lo más interesante en esto es que la mujer cananea capta perfectamente el mensaje que le da el Señor. Ya me imagino si Jesús nos hubiera dicho algo así a alguno de nosotros o a mí incluso, muy probablemente protestaríamos y estaríamos sumamente enojados por su respuesta. En nuestro tiempo tal vez lo acusaríamos de discriminación. Pero la cananea lo toma de buen agrado y centra su pensamiento en que todavía hay misericordia que puede caer para ella. Ella no tenía nada que traer a Jesús, pero sabía lo que nosotros llegamos a entender cuando aceptamos a Cristo. Hay gracia suficiente en una migaja del Señor para arreglar cualquier problema. Por eso la sirofenicia da esta respuesta, versículo 28. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella no dice, no, Señor, esto no está bien, no deberías hablarme de esta manera. Lo que dijo fue, sí, Señor, lo comprendo, capto tu parábola, pero entiendo que aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella entendió lo que Jesús dijo. Sabía que en ese momento no merecía ser servida en la mesa y no se sintió insultada por eso. No le importó ser uno de los cachorros que comen debajo de la mesa. Ella necesitaba unas cuantas migajas de la misericordia de Dios. Esta mujer comprendió el propósito primero de Jesús de cumplir las profecías respecto a que Él vendría primero a los judíos, pero también comprendió que después iría a los gentiles. El evangelista Mateo, ahí en su capítulo 10, no lo busquen ahora, escúchenlo, anoten a lo mejor por ahí si luego quieren revisarlo en su hogar. Dice allí en Mateo, cuando Jesús envía a predicar a los 12 a Israel, Él les dijo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando les habla de las persecuciones futuras, ahí en Mateo también 10, les señala, y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, por causa del Evangelio, ¿verdad? Para testimonio a ellos, a los reyes y a los gentiles. Ahí estaba esbozado, ¿eh? La sirofenicia estaba contenta con ser una de aquellos que vendrían en segundo lugar. Usted, hermano, sabe que vino en segundo lugar como yo. Hemos sido injertados en el Evangelio, que primero fue para los judíos. Gracias a Dios por las migajas, porque de lo contrario, ninguno de nosotros estaríamos en la fe. En la escuela dominical estamos estudiando, ¿cuál libro? Romanos. Ya vimos las primeras lecciones y la primera trató del capítulo 1. Tal vez usted, si vino a esa escuela dominical, sabe que el pasaje, los versículos centrales de Romanos son Romanos 1, 16 y 17. Muchos se lo saben de memoria, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La mujer que era
griega, cananea de nacimiento. Y luego dice, porque la justicia de Dios se revela, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo somos salvos todos, hermanos? Por fe. Ya vimos en primer lugar el lugar, la persona, y ahora tenemos en tercer lugar la promesa de Jesús. Versículo 29 dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y en el pasaje paralelo de Mateo, él escribe lo que dijo Jesús. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor Jesús reconoció que la mujer se sometía al plan y prioridad de Dios con tanta fe que le dijo, no tienes que preocuparte, en este mismo momento tu hija ha quedado sana. Volvamos a Marcos. Marcos 30 dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. Un milagro a distancia. La hija no estaba con ella, ¿verdad? Ahora bien, no sé qué otra cosa se va a llevar usted de este mensaje. Vamos a pasar en un momento al propósito principal, pero ahora quiero decirles algo que me gustaría que no olvidaran. Tenemos una mujer que se dio cuenta que lo mejor que podía hacer por su hija era interceder a Jesús por ella. Para nosotros sería orar por nuestros hijos. Ella vino a él y clamó apasionadamente y le suplicó por su hija. Si usted tiene hijos que no estén en la fe por cualquier motivo, o tienen algún problema, o tienen alguna enfermedad, interceda por ellos, ore por ellos. Conozco el testimonio de una hermana que fue la primera en su familia que aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Estando ya casada y teniendo una familia grande, 9 hijos, 7 mujeres y 2 varones. Ella oró por su salvación de toda la familia por más de 30 años. Y fue viendo cómo uno a uno fueron creyendo en Jesús, a excepción de su esposo y uno de sus hijos. Y cuando el Señor la llamó a su presencia, solo su esposo y un hijo fallecido no eran salvos. Pero su muerte significó para el esposo el incentivo para entregar su vida al Señor. Él dijo, cuando muera, quiero ir a donde está mi esposa. Aceptó a Cristo a los 84 años y fue bautizado aún estando enfermo. Esta mujer era mi suegra. Pero pasemos rápidamente a nuestro siguiente episodio. El primer relato nos ayuda a entender cómo Jesús alcanza a un gentil fuera de su zona cultural. En tierra gentil, Dios extendió su misericordia y tocó la vida de 2 personas, por lo menos. Ahora veamos cómo el Señor alcanza también más allá de la zona judía. Yo podría titularlo el problema imposible del sordomudo. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo.
¿Saben qué significa Decápolis? 10 ciudades, 10 ciudades gentiles. Jesús ya había estado antes en Decápolis. Recuerda, ahí en Marcos 5 lo menciona. Lo pueden leer después. Fue donde Jesús, el Señor, encontró al endemoniado gadareno, el personaje que fue librado de una legión de demonios, los cuales fueron echados a un hato de cerdos cuando salieron de este hombre. Los cerdos corrieron por un acantilado, nos narra la Escritura, cayeron al agua y se ahogaron. Los dueños pues no quedaron muy contentos por la pérdida, se disgustaron grandemente y fueron con Jesús y sencillamente le dijeron: pues queremos que te vayas de nuestra tierra, no te queremos aquí. Pero él antes pidió hablar con el hombre que había sido librado de los demonios. Así Jesús habla con este hombre, el cual quería ir con él y seguirlo, pero él le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, ¿en dónde? En Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Volviendo al capítulo 7, Jesús llega a Decápolis y inmediatamente hay alguien que tiene problemas en el oído y en el lenguaje. Y el pasaje dice que le trajeron. ¿Quiénes le trajeron? Probablemente unos amigos del sordomudo. ¿Cómo piensa usted o por qué estos amigos trajeron al sordomudo ante Jesús? Muy probablemente estos eran algunos de los que habían oído las buenas nuevas que trajo aquel hombre que había sido endemoniado, porque aquel hombre volvió a donde vivía y se lo dijo a todo mundo. Él dijo: déjenme decirle lo que Jesús hizo por mí. Él sacó los demonios que tenía, transformó mi vida. Así que estos amigos que traen al sordomudo probablemente piensan: si Jesús puede echar fuera demonios, tal vez pueda ayudar a nuestro amigo sordomudo. ¿Qué problema tenía el sordomudo? No podía oír y no podía hablar bien. Dice que la Escritura que tartamudeaba. Esto nos señala que no había nacido así. Si hubiera nacido sordo y mudo, no podía pronunciar ningún sonido, ¿verdad? El problema era que no podía hablar con claridad. Tenía un impedimento para hablar, lo que significa que en algún punto de su vida a este hombre le había sucedido algo traumático que le había hecho perder el oído. Al perder el oído, no tenía capacidad para oír lo que hablaba o decía. Entonces su lenguaje se hizo tartamudo porque tenía un impedimento. Al oír no sabía lo que estaba expresando. Y en esta cultura antigua, ahora tal vez pues pudieran ponerle un aparato auditivo, terapias de lenguaje, pero en aquella época no. En esta cultura, ser sordomudo era considerado ser peor que un ciego, porque el sordomudo, al tratar de expresarse, hablaba muy probablemente con voz chillona, con sonidos irritantes. Tal vez también era motivo de bromas pesadas. Y la gente no quería estar con él. Era un hombre fuera de la sociedad. Luego el evangelista Marcos nos escribe la intercesión apasionada también. Versículo 32 en su segunda parte. ¿Qué hacían estos amigos? Y le rogaban que le pusiera la mano encima. Le rogaban. Y lo que hace Jesús en cuanto a este problema imposible, después de oír un ruego apasionado, yo le titulé un procedimiento totalmente improbable. Nadie lo haría.
Solo Jesús lo hizo. ¿Qué quiero decir? Hasta donde yo sé lo que va a hacer el Señor, no lo hizo nunca más. Es algo que debemos de aprender del Maestro. Él hace su obra de muchas formas diferentes. Es muy creativo, es Dios. Él adapta su ministerio a las personas a quienes está ministrando. A mí me habló de alguna manera, a usted le habló de otra. Lo primero que observamos en la sanidad del sordomudo es que Jesús lo llevó a aislamiento, versículo 34, y tomándole aparte de la gente, es decir, le llevó a un lugar a donde pudiera estar a solas con él, y muy probablemente también con los discípulos y los amigos que le habían llevado. Ellos se apartan de la multitud que le seguía. Qué diferente de lo que hoy escuchamos en la actualidad de los que hacen sanidades. Ellos, al contrario, convocan multitudes, llaman a los medios para que todos vean la sanidad. Jesús actuó totalmente diferente. Jesús lleva aparte al hombre para darle tranquilidad, para que no sea un espectáculo para la multitud. Quiere ayudar a este hombre que sufre. Quiere que este hombre no tenga distracción alguna, a fin de que se pueda concentrar en lo que Él le va a hacer. Así el primer principio del Maestro es el aislamiento. Enseguida va a utilizar el principio de identificación. Versículo 33, en la segunda parte, dice: metió los dedos en las orejas de él y escupió Jesús, sí, y tocó su lengua. Me encanta que Jesús, mientras estaba en la tierra, tocó a las personas. Tuvo un trato efusivo, cariñoso, personal con las personas que tocaba. Marcos en su Evangelio nos da muchos ejemplos de esto. Si usted lo quiere leer del 1 al 7, yo por lo menos conté como 7 personajes a los cuales Jesús tocó y cambió. Aquí utilizó el procedimiento muy especial para este hombre que no podía oír. Si el Señor le hubiera hablado, hubiera sido inútil porque este hombre no escuchaba. Así que el Señor toma 2 de sus dedos y toca las orejas. En lenguaje de señas, por así decirlo, dijo: voy a sanarte de tu oído. Y luego, como he dicho, puso saliva en su dedo y tocó la lengua del hombre. En lenguaje de señas le dijo: voy a curar tu habla. El toque del Señor fue abrumador ese día. La Biblia dice en el versículo 34, primera parte: y levantando los ojos al cielo. ¿Se imagina la escena? ¿Por qué? A fin de que el hombre supiera de dónde venía la sanidad de Dios. Jesús entonces intercede por el hombre. Versículo 34 en la parte 2, gimió y le dijo: efata, es decir, se ha abierto. Y esa fue la primera palabra que oyó este hombre en muchos años. La Escritura nos dice que este hombre fue sanado al instante. Y el poder increíble con que fue sanado se describe en el versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Fue restaurado por completo y todos los que estaban allí pudieron verlo. Pero en el siguiente versículo 36 encontramos una prohibición insólita, le llamé yo.
y les mandó que no lo dijesen a nadie. ¿A quiénes les mandó? Al sordomudo y a los amigos, por lo menos, ¿verdad? Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Conozco a algunas personas que les gusta hablar de Jesús a todo el que se le pone enfrente. Uno de ellos era un hermano fallecido, Adolfo González. Él era un vendedor y luego decía que era un vendedor también del Evangelio. Tal vez usted quisiera preguntar, ¿por qué el Señor manda aquí que no hablen de sus milagros? Y antes, en el ejemplo que les di del endemoniado, dijo todo lo contrario: cuéntale. Bueno, esa es una pregunta que ya nos enseñaron el domingo pasado, que hay que hacer nuestras preguntas a los pastores, ¿no? Aquí está Ram, nuestro nuevo pastor, Jorge. Veo aquí a varios que pudieran contestar, a los pastores, pero yo les voy a dar un adelanto, porque cada situación con Jesús es singular. El mensaje del Señor nunca cambió. Fe. Sus métodos fueron de acuerdo a cada persona, y la respuesta de cada persona también fue singular. No hay un solo método que sirva para todos, hermanos. Si hay un mensaje que es apropiado para todos, cree en el Señor Jesucristo. Pero hay muchos métodos diferentes. Finalmente, en el versículo 37 encontramos la prueba irrefutable. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo hizo todo el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo podemos confirmar aquí? Pero ¿qué podemos aprender de estos dos milagros del Señor? Lo primero que puedo decirles es que se nos recuerda la persistencia de la oración. ¿Cuál es la herramienta más poderosa del creyente? La oración. La intercesión por nuestras necesidades, así sean las más pequeñas que pudiéramos considerar. Y a veces es el último recurso que tomamos. Decimos: no, yo puedo con esto, no hay que molestar al Señor, no. Me pregunto, ¿a cuántos lugares llevó la mujer sirofenicia a su hija antes de ir con Jesús? Tal vez no le conocía, dirían. Ella hizo lo que mejor pudo hacer. Me gusta leer sus peticiones de oración en el WhatsApp de la iglesia, ¿verdad? Porque Jesús dijo, Mateo 18:19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. He leído peticiones y a veces hasta enseguida o al siguiente día leo la respuesta. Me gozo al leer que el Señor obra en cada petición. Ponga su petición al frente en cada situación. No puede imaginarse la aflicción que le puede ahorrar. Tanto la mujer como los amigos del sordomudo fueron a Jesús con su necesidad. Y comentamos que Jesús señaló que la mujer cananea sirofenicia fue una mujer de gran fe. Alguien tal vez quisiera preguntarme, ¿cómo sabemos que tuvo gran fe? Le diría, porque fue persistente al interceder por su hija. No la querían oír, ¿verdad? Pero llegó ante el Señor y tuvo lo que quería. El escritor de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
En segundo lugar, se nos recuerda el potencial de cada creyente, cada uno de ustedes, para llevar a alguien a Jesús. Si observamos con atención, notaremos que los beneficiados del toque sanador del Señor nunca hubieran podido recibir este beneficio si alguien no hubiera intercedido a su favor. ¿Se fijó? La muchacha nunca hubiera podido ver a Jesús personalmente, pero su madre fue a Jesús y por su clamor apasionado logró la sanidad de su hija aún a la distancia. El hombre sordomudo nunca hubiera podido hablar con el Señor y ni siquiera hubiera podido haber escuchado su mensaje. Pero unos amigos le llevaron ante él y rogaron apasionadamente por su amigo. Quiero decirles, hermanos y amigos, que el Dios Todopoderoso sigue obrando milagros en nuestras vidas. El Espíritu Santo convence ¿de qué? Pecado, justicia y juicio, de muchas formas. Hay personas que están esperando que alguien les hable del Evangelio de Dios o interceda por ellos. En estos dos relatos vemos la importancia de llevar a las personas a Jesús. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque a través de ella nos iluminas, nos enseñas, nos exhortas, nos constriñes. Permite que podamos ponerla en nuestro corazón, nuestra mente, y después que podamos ponerla por obra. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Puesta. Ahora, hermanos, les invito a ponerse de pie.